Hola a todos. En este nuevo tutorial vamos a realizar un pequeño proyecto que es muy importante, digamos, para los programadores que están empezando con el tema del desarrollo. Este proyecto se trata de un sistema de login con usuario y contraseña de la forma más básica y sencilla. Para este curso vamos a utilizar, lo mismo que usamos en un video anterior que vimos acerca de cómo hacer una aplicación de notas. Vamos a utilizar Angular en el frontend, vamos a utilizar Node.js en la base, para el backend, usaremos base de datos MySQL. ¿Listo? ¿Qué herramientas tendremos que tener? Obviamente nuestro IDE de programación, el que ustedes prefieran, puede ser Visual Studio, Brackets. Yo, por ejemplo, estoy usando Trae, pero no importa el que ustedes quieran. Bueno, de su preferencia. También vamos a utilizar nuestro manejador de base de datos, en mi caso se llama Table Plus. Obviamente nuestra consola de Windows. Y creería que ya no más. ¿Listo? Entonces, como ya es costumbre, vamos a acomodar un poco el escenario. Entonces, lo primero que yo hago es tomar el ID y pegarlo en esta sección acá. O sea, esto arrastro la ventana hacia arriba hasta que aparezcan estas opciones. Pongo el ID acá y pongo la consola en esta parte. ¿Listo? Y así ya puedo comenzar a trabajar. También es importante que para poder seguir este curso, primero deben ver el curso de crear la aplicación de notas, ya que allí vamos a mostrar cómo es la instalación de Angular, cómo es la instalación de Node.js y cosas por el estilo. Digamos que aquí nos vamos a saltar esa parte y sí les recomiendo mirar los primeros videos de ese tutorial, listo, para ver esa instalación. Si quieren pueden verlo completo también para que aprendan todo el esquema de cómo guardar información por medio de API RESTful y pues digamos que aprender como tal esas funcionalidades. Bueno, entonces para empezar, lo primero que hacemos es ponernos sobre la carpeta que tengamos designada para desarrollo. En mi caso está en el disco D, carpeta desarrollo, carpeta Angular. Acá vamos a crear una nueva carpeta llamada tutorial login. ¿Listo? Y luego nos entramos en la carpeta tutorial login. Y listo. Aquí en este momento no hay nada. Luego de eso vamos a empezar un proyecto de Angular. Entonces, ¿cómo se inicia? En GNU y pongámosle login. Bueno, bien, tutorial login. Login, listo. Listo, aquí nos va a hacer las preguntas respectivas de que cómo creo manejar la base de datos. Yo normalmente la manejo, la base de datos no, sino la hoja de estilos del diseño. Yo la manejo en CSS. Acá le digo siempre que no. Y listo, allá se empieza a crear el proyecto con todos los archivos básicos. Entonces démosle una esperita. La instalación tardará, digamos que dependiendo de la conexión a internet que tengamos y la máquina que se posea para hacer el desarrollo. Perfecto, luego de terminar la instalación veremos que acá adentro ya tenemos la carpeta login, nos centramos en la carpeta login y aquí tenemos todos los archivos de Angular para el proyecto. Entonces lo siguiente es ubicarlo dentro de nuestra carpeta tutorial login y aquí tenemos el proyecto. Entonces vamos a abrir el Explorer de nuestro ID y arrastramos la carpeta. Nos preguntará que si lo agregamos, le diremos que sí, que si confiamos en los archivos también le diremos que sí. Y listo, ya acá tenemos el proyecto. Entonces recuerden que la siguiente parte, acá borramos con CLS, es empezar el proyecto con el comando ngserv. Y este comando lo que hace es arrancar como tal el servidor de Angular y visualizar el proyecto que tenemos andando. Recuerden, todo esto lo explico en el video del tutorial de cómo hacer la aplicación de notas. Esto de aquí partimos con muchas cosas que aquí vamos a hacer mención, que ya no se van a profundizar, entonces en ese otro video está disponible. Entonces listo, aquí tenemos localhost 4200, que es el servidor local y el puerto sobre el cual va a correr la aplicación de Angular. Recuerden que esto tiene siempre una plantillita por defecto. Entonces, si recuerdan, está ubicada en src, app y aquí en app component. Miraremos la plantilla
Y aquí encontraremos esta información que tiene por defecto este proyecto acá. ¿Listo? Entonces vamos a borrar todo menos la línea que aparece con el router outlet. Esta no se borra. Cuando guardamos, recuerden que esto refresca y ahora me aparece la ventana en blanco porque ya borramos todo. Si yo le digo acá hola mundo, ya tenemos el hola mundo funcionando. ¿Listo? Entonces ya podemos empezar. Aquí hay una opción y es dejar el login dentro de esta primera pantalla de app component para que esa sea la primerita que va a arrancar el proyecto. Entonces vamos a ver. Antes de eso, la idea también es crear un archivo de rutas, ¿cierto? Para poder marcar obviamente las rutas de nuestro archivo. Entonces por acá en esta parte tenemos app routes. Y aquí no tenemos creada todavía ninguna ruta. Esto también lo vimos en el video de las notas. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a crear una primera ruta. Que, bueno, aquí como ya les había dicho, yo tengo instalado un plugin de IA que me autocompleta más o menos lo que debería completar. Entonces, por ejemplo, aquí el pad efectivamente es así. Y vamos a hacer que el primer pad, o sea, el slash, cuando lleguen a esa carpeta, traiga el componente que se va a llamar login. Nos va a crear un componente llamado login. ¿Listo? Entonces nos va a crear, digamos que primero que todo el componente de Angular. Entonces, bueno, aquí ya tenemos corriendo el servidor, creamos una nueva pestaña y navegaremos nuevamente a la ruta. Entonces, d2 enter, cd desarrollo, cd login, tutorial login, perdón, Angular, perdón, cd tutorial login, cd login, esa es la ruta. Y aquí le decimos ng, o sea, de ng generate cd componente, y le vamos a decir que cree una carpeta llamada components slash se va a llamar login. Ese sería el componente. Entonces le decimos enter. Entonces él nos va a crear el componente dentro de esta carpeta app. Creará una carpeta llamada components y allí meterá los archivos de la lógica y de la plantilla para nuestro login. Listo, si ven, aquí ya creó la carpeta. Listo, entonces aquí el primer path que va a crear es el de siempre, la ruta vacía. Entonces acá le vamos a decir que traiga el componente y qué componente debería cargarnos. El componente que quiero que cargue es el login. ¿Listo? Login component. Si se dieron cuenta, él hizo la importación de este componente. ¿Listo? O sea, cuando apunten a la ruta vacía, lo primero que va a hacer el componente es traer esto. ¿Listo? Ahora, vamos a crear una siguiente ruta. Vamos a hacer que esto se vea un poquitico más ordenado por acá. Listo, la siguiente ruta que vamos a crear es la ruta login, así tal cual como le está mostrando acá la IA. Vamos a crear la ruta login y le vamos a decir que también cargue el componente login. ¿Listo? Y después vamos a hacer una tercera ruta para que venga con el home. Y este home ya no va a ser login component, sino será un home component. Pero adivinen qué, nos toca crearlo. Ya les voy a explicar esto. Vamos a crear rutas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el proyecto arranque o cuando arranque la aplicación, ¿sí? O sea, cuando ejecuten, o sea, si digamos apuntamos aquí a localhost 4000, el sistema lo primero que va a hacer es llegar a esta ruta. ¿Y esta ruta qué va a hacer? Primero ir al login. Una vez en el login, lo que hará es validar. Ahí tendremos que hacer validaciones para decir, ok, estamos logueados. Si estamos logueados, internamente dentro de este componente lo vamos a redireccionar al home. ¿Listo? Miren que ahora el home ya se creó. Entonces vamos a llamar acá home component. Listo. Y aquí hace la importación. Entonces si estamos logueados, lo vamos a mandar al home component. Si no estamos logueados, lo vamos a mantener ahí. ¿Listo? Y lo mismo, cuando cerremos sesión o algo, lo vamos a reenviar al slash login para que pueda loguearse. ¿Listo? Entonces ahí vuelve y cae la aplicación. Si caemos al login, validamos si estamos logueados y se redirecciona, si no, se quedará en el login. Esa es más o menos la validación que vamos a hacer. Y listo, y aquí tenemos la ruta. Vamos a ver entre los componentes, miremos el login y lo primero que haremos es poner la ventanita acá y le vamos a poner un H1 por acá para poner el login. Ingreso al sistema. Decimos ingresa con tu usuario y clave. ¿Listo? Ahí está perfecto. Vamos a ver que nos carga la plantilla.
pasó? La pantalla no carga, a ver qué pasa. Bueno, pongan cuidado. Aquí hay una cosa de que al configurar la ruta se cometió un error. Y es que no hay que ponerles el slash nunca. ¿Listo? El slash iría en caso tal de que tuviera que mandar un segundo pad. Pero al inicio, no. ¿Listo? Entonces ese es el error y por el cual no cargaba acá el sistema. Entonces, bueno, ya estamos en la ruta vacía. O sea, en teoría estamos en esta ruta en el slash. Y aquí, como no tenemos sesión y no hemos validado incluso, el sistema nos va a decir que no hay absolutamente nada, así que nos va a dejar siempre en el login. Entonces vamos a continuar con la maqueta. Entonces yo creo que por el lado de las rutas esto ya lo podemos quitar. En el login componente, ahorita lo que vamos a hacer es crear un formulario, ¿cierto? Y dentro del formulario vamos a empezar a crear, por ejemplo, el label de usuario. Vamos a crear el input type text name usuario. ¿Listo? Luego de eso vamos a crear un segundo label. Esto va a quedar feo el diseño. Pero digamos que este curso no se centra en diseño. Contraseña. Contraseña. Vamos a ponerle clave acá. Y finalmente el botón. Perdón, botón no. Ingresar. Y listo, ya tenemos una plantilla súper básica de usuario y contraseña. ¿Listo? Bueno, aquí lo que hicimos fue instalar Bootstrap para manejar un poco más el diseño gráfico y que se vea más bonito esto que estamos haciendo acá. ¿Listo? Recuerden que esto lo vimos en el video de las notas. Bueno, entonces ejecutamos el comando npm install bootstrap --save y él nos hace la instalación. Luego de eso vamos a venir al archivo que se llama AngularJSON por acá en esta parte y buscamos unas configuraciones que tenemos para hojas de estilo. Esta, por ejemplo, esta es una y vamos a poner la siguiente línea. Segundo, yo la copio y la pego de acá. Ponemos acá coma esto. Node Modules, que es donde se instalan los paquetes, Bootstrap, la carpeta de distribución, CSS y Bootstrap Min. ¿Listo? Eso con respecto a esta parte de los estilos. ¿Listo? Aquí también hay una parte donde se debe instalar, eso está por aquí abajito también, mira acá. ¿Listo? Pues ahí también pegamos la carpetita. También es opcional poner estos import dentro de la hoja de estilos principal. Ponemos esta parte del Bootstrap. ¿Listo? Este comentario podemos borrarlo. Y listo, creería que ya podremos empezar a trabajar con esto. Vamos a ver si es cierto. Entonces en la carpeta del login, en el archivo, perdón, donde tenemos esto, vamos a poner, bueno, primero que todo vamos a ver si el diseño de la página cambió. Sí, miren que ya no se ve todo feito, ya se ve un poco más elegante. O sea, me refiero a que antiguamente se veía estas letras como todas deformadas, todas chiquitas. Pero ya se puso como un estilo de fuente que tiene Bootstrap predeterminado. Entonces vamos a empezar a ordenar esto. Vamos a poner, por ejemplo, acá, a mí me gusta siempre hacer esto. Un componente div.class y en esta clase le ponemos container fluid, el contenedor fluido de Bootstrap, y después también le pongo un div.container. Listo. Y dentro de esto acomodo mi texto. Entonces vean que esto ya empieza a verse más bonito. Démoslo acá. Se ve chévere, ¿no? Ya se centró por lo menos. ¿Listo? Ahora vamos a cuadrar estas cajitas. ¿Listo? Hay algo importante que pueden ver y es, por ejemplo, ya que estamos usando Bootstrap, ustedes buscan la librería Bootstrap. Es esta. Y Bootstrap les muestra, digamos acá en la parte de la documentación, le muestra muchos ejemplos. Si por ejemplo, si se dan cuenta que las cajitas de texto que tenemos acá están como feas, feitas, entonces por ejemplo, si ustedes vienen acá y buscan acá, por ejemplo, input, mire, por ejemplo, estas cajitas se ven un poquito más elegantes, ¿sí ven? ¿Cómo la utilizarían? Mire, simplemente, por ejemplo, cojamos este input group
peguémoslo acá. Cambiemos esto que tenemos aquí. Listo, esto ya lo está empaquetando dentro de un div con las clases necesarias de Bootstrap para que se vea más bonito. Aquí mire que estamos poniendo como un spam y aquí está la cajita, que el placeholder va a ser, por ejemplo, ingrese el usuario, y el nombre de la caja. Acá no tenemos la etiqueta name, que si es necesaria la pondremos por acá, name igual a usuario. Ahora miremos la diferencia entre esa caja de texto y esta caja de texto. Perdón, acá. Bueno, aquí nos da problemas por el tema del carácter arroba. Sí, porque esto básicamente para Angular es como una conversión. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a eliminar por ahora. Dejemos solo el input, que es lo que en realidad nos interesa. Miren, por ejemplo, esta cajita de texto como se ve bonita. ¿Sí ven? Ya está bien diseñadita, a diferencia de esta otra. Listo, entonces hagamos lo mismo con la otra. Dupliquémoslo acá. Listo, recuerden que pueden tomar esos textos de la librería. Entonces este se va a llamar clave. Y acá ingrese su clave. Esta va a ser de tipo password. Listo. Y el name va a ser clave, ya lo pusimos. Perfecto. Listo. Aquí tenemos usuario y contraseña. Miren ya lo bonito que se ve esta parte. ¿Cierto? Se ve elegante. Yo quisiera que de pronto este login se viera un poquitico más pequeñito. ¿Listo? Entonces, lo que haría es como dividir este container en columnas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Div class row y acá poner div.col. Ahí me genera las 3 columnas y en la del centro yo podía poner esta información. ¿Sí? Un poquito más centrado, queda más elegante el tema del login. Hasta ahí vamos bien, ¿listo? Esto obviamente puede crecer un poquito más. Yo tengo el navegador al... ¿Listo? Mira, ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando esto baje un poco más a un diseño de celular, miren cómo se va a empezar a ajustar un poquito. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de diseño responsivo. Vamos a separar un poquito de allá arriba y a darle estilo también al botoncito. Entonces es muy fácil. Los botones también en Bootstrap tienen una clase que se llama btn. Esto ya lo convierte en un botón de Bootstrap. Miren que ya cambió el diseño. Y le puedo poner, por ejemplo, btn-primary. Y listo, tenemos el botón de ingresar. ¿Listo? Ahora para darle un poco vamos a correr esto un poco más para acá para indentar bien el código. Para darle un poco más de espacio o de padding a esta parte, le voy a decir que padding top unos 2. Vamos un poquito más, 4. Ya que empieza a separar, vámonos más, 8. Bueno, 8 no es un número válido para esto. Digamos que lo dejamos en padding 4. Y bueno, aquí tenemos una maqueta súper sencilla. Como les dije, aquí no nos vamos a centrar en el diseño gráfico. Ya cuando ustedes tengan el proyecto que tengan que hacer, obviamente el diseñador les entregará un arte bien elaborada y ustedes simplemente empezarán a acomodar su maqueta y su lógica en ese arte. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo ahorita? Si se dan cuenta, esto ya es un campo de contraseña. Entonces la idea es que cuando presionemos el botón ingresar, vamos a validar que haya escrito algo acá, a validar que haya escrito algo acá, y ya después procederemos a hacer la respectiva validación contra la base de datos. Todavía nos falta bastante. ¿Listo? Yo pienso dejar como este tutorial también en videos corticos. Y este primero es como la creación de la carpeta, la instalación del sistema. ¿Listo? Entonces yo creo que ya en el siguiente video empezamos a aplicar la lógica. Bueno,